A continuación vamos a empezar a meternos en materia, ya habiendo leído determinadamente o entendido la parte teórica. Nosotros vamos a empezar a utilizar los funcionamientos o aplicar los conocimientos adquiridos en la parte teórica, ya que muchas veces nos enseñan muchas cosas, pero no sabemos para qué sirve, para qué se utiliza. Esta es una materia teórico-práctico donde nos enfocamos más a la parte de práctica de las funciones, determinamos cómo funciona cada cosa. Hay puntos en los cuales no coloqué en la parte teórica que vamos a tomar muy por encima, pero ustedes en su caso deberían intentar de investigarlo un poco. Vamos a trabajar en lo que es la batería, tomando en cuenta lo siguiente. Sabemos que el carro trabaja con diferentes componentes. En este caso, una batería. Yo puedo agarrar energía eléctrica y llevarla en un pote hasta la casa. Yo puedo movilizarla libremente o almacenarla en un pote o en un frasco. No se puede. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través de una batería. La batería de plomo es uno de los principios de la batería de la pila de Dalton, donde a través de un sistema o un sistema de electrólisis, ellos pueden almacenar energía a través de la densidad de un ácido en unas placas microperforadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estudiamos el principio de la pila de Dalton, vamos a ver cómo se logra conservar energía a través de un sistema por medio del cual vamos a darnos de cuenta que logramos almacenar poco o mucha energía. La batería como tal representa una parte fundamental en el vehículo, ya que conforma el sistema de depósito o almacenamiento de energía para posteriormente utilizarlo en el vehículo. Como por ejemplo, vamos a empezar. Una batería está compuesta por 6 celdas. Las 6 celdas están compuestas a raíz de la batería, donde hay comunicación unas con otras. Cada celda de batería trabaja con 2.1 voltios. Que si cada celda de batería trabaja con 2.1 voltios. Quiere decir esto, que la celda almacena 2.2 voltios cada una. Pero la batería es de 12 voltios, sí, de 12 voltios. ¿Por qué? Porque suman la batería. Sabemos que por ley del principio de la ley de Ohm, ¿qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje total de un circuito serie es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje N. De manera que si el punto es positivo, el punto positivo es ingresar a la batería. La salida positiva la vamos a conectar con el positivo de la siguiente batería. Y así consecutivamente. ¿Con qué finalidad? Hacer una interconexión de negativos con positivos internamente dentro de la capa o dentro del depósito de la batería, por medio del cual vamos a lograr llegar a un nivel mucho mayor. En este caso sería un nivel 12.2.1, en algunos tutoriales dice 2.2 voltios, depende, eso varía según el tipo de material. Si fuera de 2.2 voltios por 6 da 13.2, donde la batería en óptimas condiciones o nueva de fábrica debe estar marcando 13.2 voltios. Puede ser una batería de 500 amperios, 600 amperios, 1000 amperios, 800 amperios. Pero ¿por qué la batería sigue siendo 12 voltios? El nivel de voltaje de la batería es 12 voltios por la cantidad de celdas que tiene. Pero el nivel de amperaje que él soporta es la división de las mismas. Mientras más grande la batería, más energía almacena. ¿Pero por qué lo almacena? Porque la energía pasa a través de un sistema de electrólisis que está dentro del sistema de la batería en un líquido, que en este caso puede ser ácido de batería, junto líquido mineralizado. Y al atravesar el líquido a través de las placas microperforadas, que son placas de plomo, estas placas de plomo microperforadas lo que van a hacer es almacenar o crear una especie de depósito para poder almacenar la energía. Es este tipo de batería. En este caso, las baterías son baterías de plomo líquido, de plomo o de líquido, más que todo. Pero estas baterías son diseñadas para una función determinada. Ellas reciben energía de manera lenta, pero y las pueden entregar de manera rápida. Acuérdense que la energía en la teoría dice que no se crea y se destruye, solamente se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos ese principio de funcionamiento, sabemos que al hacer este cambio
eléctrico, la batería siempre va a tender a calentar un poco. Hay que mantenerla lo más lejos posible del motor para evitar de que la suma del calor generado por ella misma más el calor del motor evapore los vasos internos de la batería. Muchas veces no le toman precaución a esto y los vasos tienden por secarse mucho más rápido de lo normal. Cuando una batería está en corto, ¿qué quiere decir esto? Que la batería está en corto, el punto positivo va a tocar directamente con el punto negativo de esto. ¿Qué sucede con esto? El vaso internamente va a tender a burbujear. Cuando el vaso está hirviendo, los electrones pasan de manera más rápida a través de la placa, obligando a que el vaso tiende a hervir. Cuando el vaso hierve, produce un efecto donde la batería pierde energía, se tiende a descargar más rápidamente y a su vez tiende a crear deficiencia. Una batería en óptimas condiciones o nueva es 13.2 voltios. Una batería en proceso de carga va a subir hasta un nivel. ¿Qué nivel sería? Un nivel de 14.5 voltios. Un nivel hasta el nivel de regular está en un nivel de 12.1 voltios. Una batería descargada está a un nivel aproximado de 11.2 voltios y en este nivel está un poco pesado el arranque para movilizarse. Ya una batería que esté por debajo de esto quiere decir que la batería está completamente descargada o muerta. Cuando el nivel baja de 12.1 quiere decir que hay un vaso reventado. Si baja a 2 voltios por el debajo del nivel normal, quiere decir que hay un vaso reventado o un vaso descargado, un vaso que está generando problemas internamente. Hay muchos tutoriales o muchas personas que dicen que se pueden reparar los vasos, que pueden cambiar la batería, que le hacen un cambio por líquido para que vuelva a funcionar. Yo no lo recomiendo mucho porque trabajar con plomo es muy delicado, ya que el plomo es un material contaminante por medio del cual se ingresa a través de la dermis al sistema circulatorio, produciendo lo que llaman una enfermedad de la sangre, que es plomo en la sangre. ¿Cómo se llama la enfermedad esa? No sé el nombre. Pues una enfermedad que produce en la sangre, por medio del cual ellos lo que hacen es que envenena la sangre y la persona está muerta en vida. Una de las principales causas de esta enfermedad es que la persona se empieza a deteriorar internamente y a enflacar, empieza a fallar el sistema nervioso y el sistema respiratorio cardiovascular. ¿Por qué? Porque el plomo es mucho más contaminante, ingresa fácilmente al cuerpo. Para intoxicar el cuerpo hay que tomar 2 litros de leche diarios. Pero ¿qué sucede? Ahorita no se puede entonces tomar leche y mucha gente anda muerta en vida y no se sabe porque está trabajando con gasolina, que también consume plomo, o trabajando con baterías que también producen plomo. Es recomendable, si hay un vaso reventado, intentar alargar la vida posible de la batería y intentar poder cambiarla y no meterse a trabajar directamente porque es muy contaminante, muy peligroso. Hay otro tipo de batería. Está la batería, que es la batería de primera generación, que es la batería de plomo con líquido de ácido. Está la segunda generación, que es la batería de gel. ¿Qué es la batería de gel? La batería de gel, observamos que al igual que la batería de plomo, tiene positivo y negativo. Su parte interna tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas interconectadas. Pero en vez de tener ácido, en su parte interna tiene un gel. Este gel que presenta la batería es refrigerante también y hace la función de la batería líquida, con la finalidad de que esta batería líquida entrega pero no recibe a altas velocidades. Esta batería en gel soporta el estrés eléctrico de la carga y descarga automática a gran velocidad. ¿Qué es esto? Ella puede recibir grandes cantidades de corriente de manera espontánea y entregarlas de manera espontánea. Es por eso que es muy utilizada en plantas de sonido, porque recuerden que la planta de sonido tiene un sistema inductivo de corte y saturación, que es decir, que recibe y entrega de manera espontánea, de manera que la batería de líquido tendrá a explotarse o a deteriorarse. En cambio, la batería de gel soporta el estrés eléctrico. ¿Por qué? Porque al ser de gel tiene más posibilidades de funcionamiento y menos posibilidades de evaporarse a través del funcionamiento del sistema. Dan otras baterías, que son baterías que trabajan a elevadas temperaturas de frío o
a baja temperatura de frío. Debería decir. ¿Por qué? Porque son baterías hechas de fibra de carbono que son utilizadas en lugares extremadamente fríos donde el gel se puede cristalizar o el litio se puede congelar. Esas baterías están diseñadas específicamente para poder soportar altos niveles de frío y trabajan con la mejor propiedad tanto el primer sistema como el segundo sistema. Ellos pueden ingresar y entregar corriente a gran escala, pero a su vez también pueden soportar niveles extremos de frío. Ya sabemos que en muchos aviones o muchos aparatos de gran escala llegan a lugares muy difíciles donde el frío es un factor fundamental. Pero ¿qué sucede? Las baterías cuando se congelan tienden a deteriorarse o vincular más lentamente la capacidad de electrones a través de sus celdas. Es por eso que necesitan movilidad para poder estar cargadas o reaccionando. Es por eso que la batería de fibra de carbono, que es este tipo de batería, es una batería especial diseñada para aviones o para trabajar en lugares donde haya extremado frío. Puede ser en Alaska, puede ser en el Alaska también hay vehículos, por medio de los cuales hay que saber qué batería le vamos a introducir a un vehículo. Si no conocemos, estamos encargados de un área de trabajo o estamos encargados del taller y compramos baterías que se usen en el ambiente tropical para usarlos en un ambiente frío, vamos a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque la batería en el momento que empiece a funcionar van a tender a congelarse y a fallar internamente, y en su defecto no va a dar nada en el momento de funcionamiento, como en Estados Unidos, que también hay baterías especiales para soportar niveles extremos de frío para evitar que se congelen la batería internamente. Generalmente las baterías lo tenemos como un resumen, que es sistema de funcionamiento, almacenamiento de energía para ser utilizado en el vehículo. Trabaja con corriente continua, no con corriente alterna. Muy diferente. Ya hablamos en la parte de teoría porque es diferente la alterna que la continua. Ahora vamos a continuar con otro punto. Ya tenemos la energía de alimentación del vehículo. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué necesitamos nosotros para que el vehículo se movilice o funcione. Necesitamos el funcionamiento principal, que es el arranque. El arranque genera el primer movimiento, el primer paso en movimiento para que el vehículo como tal pueda generar un desplazamiento. ¿Para qué? Para poder generar el primer movimiento de cigüeñal para los tiempos de Otto. ¿Qué son los tiempos de Otto? Hay que buscarlo en la parte investigativa, los tiempos de Otto. Porque los tiempos de Otto son 4 tiempos fundamentos para el sistema de motor, que actualmente sigue utilizándose, funcionando de la época antigua, todavía sigue funcionando. ¿Qué es eso? Los tiempos de Otto son admisión, compresión, explosión y escape. Escape, ¿por qué? Porque en un momento determinado, en la admisión, el pistón se abre una de las válvulas del pistón, obligando a que por su parte interna ingresen los gases. ¿Por qué? Porque el pistón va bajando. En el momento que el pistón empieza a bajar, va a llegar al punto muerto inferior, donde empieza a bajar. En el momento que él baja, él ingresa los gases que van a ser quemados. En el momento que él llega hasta abajo, las válvulas se cierran. Al cerrarse las válvulas de admisión, ¿qué sucede? Tenemos el pivote o el pistón abajo. En ese momento, cuando el pistón está abajo, ¿qué sucede? Él empieza a subir. En el momento que el pistón empieza a subir, él comprime los gases. En ese momento que comprime los gases, genera un cambio de estado, que la temperatura sube un poco. Pero ¿qué sucede? En el momento que la temperatura sube un poco, él no estalla todavía. ¿Por qué? Porque le falta compresión al motor. Porque en el vehículo de gasolina trabaja mucho más rápido en este momento. Pero cuando llega al punto de explosión, que tenemos las válvulas cerradas y el pivote arriba, o el pistón arriba, ¿qué sucede? Cuando tenemos esto aquí, todas las partículas internas son comprimidas y a través de una bujía que se encarga de generar salto de chispa, genera una cantidad de calor necesaria por el salto de la corriente a través de ella. Este salto de corriente genera el calor necesario para que la mezcla comprimida estalle. Entonces la mezcla estalla,
el pivote o el pistón baja de manera radical a través de una tonelada de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de la explosión es aprovechada al máximo para poder movilizar el cigüeñal. Pero ¿qué sucede? Al bajar a una gran velocidad, necesita en la parte del cigüeñal unos compensadores de movimiento para evitar que del mismo golpe se destruya el cigüeñal. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una configuración específica para evitar esto. Cuando el pivote llega abajo o el pistón llega abajo, ¿qué sucede? Él empieza a subir otra vez. Cuando él empieza a subir otra vez, ¿qué sucede? La válvula de pistón está cerrada, la válvula de escape está abierta y los gases quemados van a salir a través de aquí. Y los gases quemados van a salir cuando él sube. Entonces se va a punto muerto superior. ¿Sí? Aquí punto muerto inferior, punto muerto superior. Punto muerto superior, que se sube. Este baja y sube. Cuando él sube, él expulsa los gases. Y un poquito antes de llegar al punto más alto, cierra la válvula de escape y vuelve a empezar la admisión. Para iniciar el tiempo de Otto. Entonces son 4 tiempos de Otto de un vehículo de un solo pistón. Pero los vehículos tienen 4, 6, 8 pistones. Entonces todo va en relación según al sistema de motor. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos el primer movimiento para que sea autosustentable. Para que el mismo trabaje y se autosustente a través de la explosión del sistema. ¿Qué sucede? Para poder realizar el movimiento utilizamos los motores de arranque. Los motores de arranque son utilizados para generar el movimiento principal o el primer movimiento del motor. Pero ¿qué sucede? Transformamos la energía eléctrica a energía mecánica a través de un sistema de... El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. Conversión. A través de unos arranques o unos motores de corriente continua, por medio de los cuales trabajan una cantidad de corriente específica. Los arranques generalmente de primera generación trabajan con 300 amperios, porque en su época utilizaban la mayor cantidad de corriente para generar movimiento, ya que los arranques eran más grandes y tenían mayor cantidad de bobinado. Al hacer esto, generan una cantidad de choque de torque, obligando a su giro, pero trabajar de muchas maneras. En la primera generación encontramos el arranque tipo martillo. El arranque tipo martillo es un arranque por medio del cual tenía en su parte externa 4 campos. Estos campos estaban compuestos dentro de la carcasa, pero uno de esos campos tenía doble embobinado, donde uno de los embobinados era un embobinado de atracción. ¿Qué es esto? El embobinado de atracción atraía un martillo o un yunque que se encontraba en la parte exterior. Este yunque lo que hacía era lo siguiente: cuando el campo se energizaba, jalaba el yunque. Cuando el yunque se jalaba, él obligaba a la horquilla a levantar el pivote o el piñón de ataque. Cuando el piñón de ataque se levanta, calza en el cigüeñal, obligando un desplazamiento del bendi o piñón de ataque. Cuando el pivote baja, él cortocircuita unas láminas o desconecta el campo de atracción, obligando a que cuando desconecte el campo de atracción, el mismo campo magnético generado se mantenga y no deje que regrese de manera rápida. Aquí hay un resorte que a medida que él se desenergiza, hace regresar la pieza. Pero cuando él hace esto, genera un movimiento brusco de desplazamiento del rotor a una velocidad moderada para generar el movimiento del cigüeñal. ¿Qué pasa? Estos arranques eran muy voluminosos, muy grandes. En este caso tenemos uno aquí desarmado.
Tenemos un arranque modelo Ford primera generación, donde tenemos la lámina de conexión. Está incompleto, pero nos sirve. Aquí tenemos la lámina de configuración o la de cortocircuito. Aquí iría el gancho, que al bajar el gancho, el campo de atracción lo mantiene abajo mientras el pivote sube. Cuando el pivote sube, ¿qué sucede? Él encalza con el cigüeñal. En ese primer momento él hace movimiento y hace movimiento el cigüeñal. En el momento que él traba el cigüeñal y gira a una velocidad, la velocidad del arranque es mucho menor que la del cigüeñal, obligándolo a que él regrese y el pivote se levante. En el momento que el pivote se levanta, desaparece la conexión. Pero ¿qué sucede? Para él activar, trabaja con un sistema de un cochinito o un activador de un cochinito. ¿Qué sucede? Para él funcionar, tiene un sistema eléctrico individual, un sistema eléctrico característico. Entonces tenemos que el sistema eléctrico sale de la batería, negativo, positivo. Tomando en cuenta esto, salimos el positivo, vamos al switch principal del vehículo. En este caso el vehículo tiene el switch principal de protección del vehículo. Saliendo del switch, vamos al switch del carro, accesorios, ignición y start, donde sabemos que start es el punto de conexión para que el vehículo trabaje. Pero ¿qué es este aparatico? ¿Qué es esta piecita que tenemos aquí? El switch. El switch es un dispositivo que trabaja según la composición de la llave. Debemos tomar en cuenta que el switch es la interconexión de terminales. Este punto trabaja con este y con este. Pero ¿cómo trabaja? A través de una moneda. Esta moneda tiene una posición algo parecido a esto. Cuando ustedes bajan la llave, el punto positivo conecta con el primer punto. Cuando accesorios activa, pero no está activado la ignición ni está. Cuando ustedes giran más la llave, comunica accesorios. Cuando la lámina o la locha cambie posición, él va a conectar a entrada positiva con accesorios, ignición y start. Pero ¿qué sucede? Cuando damos arranque al vehículo, la locha observa que es más pequeña que esta, de manera de que el accesorio se desconecta y va a hacer la conexión interna de la siguiente manera. Interconecta accesorio, ignición con start. Y lo que va a hacer es activar la función de ignición para que el micro funcione, y el accesorio queda desconectado para eliminar todo tipo de consumo del vehículo, con la finalidad de que toda la corriente se dirija al arranque. ¿Con qué finalidad? Mejorar la arrancada para poder aprovechar el movimiento del motor para estabilizarlo y después hacerlo autosustentable. Este es el funcionamiento interno del switch, cosa que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero hay que determinarlo para poder entender un poco el sistema. Continuamos. Tomando en cuenta esto, conocemos que el arranque utiliza una corriente de 300 amperios, pero tomamos en cuenta lo siguiente: teniendo el arranque, necesitamos una activación de 300 amperios. ¿Sí o no? ¿Qué nos puede nosotros producir o soportar 300 amperios? Un pleno soporta hasta 100 amperios. ¿Qué podemos hacer? A través de un relevador o un cochinito, mal llamado cochinito, podemos utilizarlo. Se llama bobina de relevo de arranque, o se le denomina de activador de arranque, pero popularmente se llama cochinito. ¿Por qué? Por la forma. Si venimos a la forma original de él, vamos a ver algo parecido a esto, con sus espacios de conexión, donde los tornillos de sujetación, los tornillos que lo sujetan, van a ser negativo. Es el negativo de la bobina. Tiene un punto que es start y un punto que es ignición 2. La corriente que sale de la batería va a ser una corriente que va a venir al punto positivo de la batería, al punto positivo de los chiquitos. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal es un cable que soporta 300 amperios, que supuestamente los materiales conductores, nosotros determinamos que el cable que soporta 300 amperios es el cable número 0. De manera de que la corriente que sale de la batería va a llegar al punto de activación.
Internamente está compuesto de muchas maneras. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto a través de una bobina interna. Esta bobina interna va a tener conexión positiva aquí, perdón, negativa aquí arriba. Y este mismo punto embobina otro combinado que sería el punto positivo de salida. Quiere decir que este punto sería el punto de estar. En este punto tenemos el punto de positivo de batería o entrada positiva de batería, que tiene dos láminas, una de este lado y una de este lado. En la parte inferior vamos a coser una locha o una moneda. Esta locha es una moneda de cobre que es extremadamente más o menos grandecita y ancha, con la finalidad de que tiene en su parte inferior un resorte y en parte superior otro resorte para el movimiento de la locha. Su parte interna va a poseer un núcleo de hierro. Este núcleo de hierro, cuando se le introduce corriente a la bobina, se energiza a través de la oreja del automático, obligando a que el campo magnético atraiga fuera del negativo, que también recibe, por la conexión interna del campo magnético. Cuando él recibe esa conexión, él sube, deja pasar la corriente que ingresa por aquí, la va a sacar a través de la moneda y sale directamente al motor, obligando al motor a funcionar. Cuando este campo se vuelve positivo, se elimina uno de los campos, obligando a que se vuelva más débil la atracción del rotor, de la locha, obligando a cuando él suelte la llave, se desenergiza más rápido y puede devolver más rápido el contacto. A su vez, desenergiza más rápido el motor para evitar que el motor quede acoplado. ¿Qué sucede si el motor queda acoplado al cigüeñal? Va a girar a la misma velocidad que el motor. Observamos que el motor genera un torque elevado de fuerza con menos velocidad. El vehículo genera un torque elevado de fuerza y velocidad, de manera de que girar el motor a la misma velocidad que gira el cigüeñal, producimos un efecto donde el motor pasa de producir, en vez de energía eléctrica a mecánica, de mecánica a eléctrica, obligando a que se destruya el colector que está diseñado para ese tipo de fin, obligando esto a que se destruya el arranque. Para evitar eso, al soltar la llave, se desenergiza automáticamente el automático y quita la corriente del arranque modelo Ford. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el arranque que hace ahí con el número 2, que es en el punto de conexión del vehículo. En este momento la corriente llega a 500 amperios al arranque, pero va a activarse a raíz de ¿qué? De la corriente que sale del punto de start, que va a venir al punto de activación. Cuando ustedes activan start, el punto de activación hace el relevo del cambio, como si fuera un relé de 300 amperios, dejando pasar la corriente a través del canal número 0 hacia el arranque. Pero el arranque, ¿cómo funciona? El arranque está negativo, si lo necesita, pero el negativo lo va a hacer a través del hierro o la parte de la carcasa que está acoplada al arranque. El arranque posee dos partes positivas y dos partes negativas de los carbones. Más adelante vamos a ver cómo se desarma y si podemos conseguir el diagrama esquemático del arranque, lo vamos a visualizar su despiece en dibujo para poder determinar cómo están compuestas las partes del arranque. Si tenemos la posición, lo desarmamos para que ustedes puedan ver físicamente cómo están las partes compuestas y cómo trabajan en conjunto. Ahora vamos a entender una cosa. Si de repente yo quiero colocar un cortacorriente en el sistema, ¿cómo lo podría hacer? Yo quiero que solamente cuando yo active el switch start, el carro funcione. Pero podemos hacerlo de muchas maneras, con relés, con relevadores o relevadores, para hacerlo a través de que fueran cortas corrientes. Vamos a tomar en cuenta que en el pedal del vehículo Ford modelo viejo o camioneta tiene una válvula. Esta válvula que tenemos aquí es una válvula que cuando ustedes pulsan el botón, él va a tener alimentación ¿de dónde? Positiva. Pero que esta alimentación positiva puede venir del punto de ignición. Entonces, de fácil, colocamos un relé aquí
F pequeño, quiere decir que esta puede ingresar por 30. Este puede estar conectado al negativo del chasis. Este puede estar conectado en paralelo al sistema de las luces del carro, de freno. De manera de que cuando ustedes pulsen freno, lo que entra por 30 sale por 87, obligando a que la corriente que circule por este camino ingrese al punto de estar. Entonces, una medida de seguridad para evitar que el vehículo arranque si está frenado. ¿Por qué? Porque muchas veces los vehículos al arrancar a tanta velocidad o no estar frenados se pueden desbocar, o muchas veces pueden tener a correrse hacia atrás o hacia adelante. O en algunas oportunidades no frenan y tienen que generar problemas más adelante. O sea, hay medidas de seguridad que pueden adicionarse al vehículo, depende del modelo. O lo tiene adicionado según otro sistema de funcionamiento. Este es un corto video tutorial que estamos haciendo aquí en el Instituto INSE Táchira para mostrar el funcionamiento de un solenoide o cochinito de arranque del sistema de encendido de Ford. Es fácil de desarmar, tiene solamente 4 remaches aquí en la parte de abajo que son de aluminio, son muy fáciles de sacar. Ya nosotros procedimos previamente a desarmarlo. Vamos a explicar cómo funciona. Aquí tiene una tapita, que es la que se encarga de sostener el que va a accionar el electroimán. Quitamos esta piecita, que es una piecita aislante. Aquí tenemos en la parte interna del cochinito o solenoide la pieza que se va a cortocircuitar cuando le ingresamos energía a través de estar desde la switchera. Vamos a ver desde esta parte, él se va a cortocircuitar y va a hacer un contacto. La lochita con estos 2 tornillos, que son tornillos de cobre especiales, que tienen una capacidad de soportar de más de 300 amperios. Vamos a empezar aquí el desarme. Y otra salida que está aquí es la parte de ignición. Esto no lo vamos a ver ahorita. Vamos a empezar el desarme rápidamente del conector de start. Este conector de start lleva la parte o recibe la parte positiva que va a ir al embobinado. Desarmar. La lochita está agarrada a la parte de ignición. Al despegarla nos damos cuenta que tiene un sistema de una lochita de cobre resistente y 2 resortes y una parte de metal dulce que es la que se va a energizar y va a ir hacia adentro. Después de que se desenergiza, este resorte le va a ayudar a regresar. Tiene resorte por lado y lado para evitar que se pegue y se vaya a recalentar. Aquí en la parte del embobinado vamos a sacar los tornillos que ya previamente habíamos dicho que son tornillos de cobre especiales capaces de resistir hasta más de 300 amperios. Conectamos el pin de ignición y el pin de start. Si pueden ver, el pin de start va a ir conectado a un extremo del embobinado, que es el que va a llevar la corriente, la parte positiva. Al sacar el embobinado, vamos a fijar que el embobinado tiene un protector, una arandela de seguridad que lo sostiene y un aislante para evitar que se cortocircuite. Y en la parte interna del embobinado vemos la tierra. La tierra la va a hacer directamente con el cochinito o solenoide a la parte de carrocería o del chasis del motor. Vemos en la parte interna que hay una conexión metálica que hace contacto con la parte externa. Vamos a proceder otra vez al ensamblado. El protector. Tenemos que asegurar bien que la tierra haga contacto para cuando se active el start, se cortocircuite la bobina y pueda hacer el contacto. Si no se hace el debido contacto,
no va a trabajar. Esa falla ocurre mucho en los vehículos y por eso muchas veces el vehículo no enciende. Efecto del agua que ingresa a veces moja y oxida los contactos. Sí, señor. Aquí podemos ver que esta pieza, esto va en el motor. Muchas veces cuando empiezan los temporadas de lluvia, cae agua y oxida las piezas. Y al oxidarlas se pierde la conexión. No hay conexión, no hay, bien sea ese sulfato, bien sea positivo o negativo, y al no haber, al no haber positivo o negativo, deja de funcionar y no va a dar arranque. Cuando esto recibe electricidad por la parte de estar, se va a cortocircuitar la bobina, que va a hacer contacto a los dos tornillos de cobre que ya habíamos mencionado, los cuales van a enviar energía con una corriente de 12 voltios hacia el arranque. Aquí tenemos un arranque, una carcasa de un arranque Ford. Vamos a mostrar las partes del arranque. Hay unas partes que faltan, porque este arranque fue desarmado antes y la persona que lo ensambló pues perdió algunas piezas. Aquí tenemos, cuando pasamos a estar aquí a este solenoide y se cortocircuita la bobina y hace la conexión, que al activarse esto va a dar corriente hacia los dos tornillos, y uno de estos tornillos, una conexión de estas va a ir directamente al arranque del vehículo, que es aquí, a donde está aquí la masa. El negativo lo va a hacer directamente la carcasa del arranque. Podemos ver que en la parte interna de la masa hay dos embobinados, pero solamente lo lleva la parte aquí donde va un martillo, que es el que va a activar. Hay 4 campos. Hay 4 campos, los cuales uno lleva más adicional. De 4 campos, y uno de ellos va a llevar un embobinado más pequeño, que cuando se da el start, va a magnetizar un martillo. En este momento no tenemos el martillo aquí, y al magnetizar va a hacer que esta pieza, que es el Bendix o acoplador, acople al volante o al motor del vehículo, el volante de inercia. Él se va a mantener magnetizado unos segundos mientras que gira. Aquí vemos el funcionamiento, él sale y vemos cómo acopla aquí. Si lo movemos en sentido contrario, vemos que aquí desacopla. Esto es como sistema de rache de seguridad. Aquí tenemos un resorte que lo ayuda por si alguna cosa llegase a chocar los dientes del Bendix con los dientes del volante. Aquí tiene algo que lo va a ayudar, que es el resorte que está aquí. Y él va a regresar después y se va a desmagnetizar esto, y un resorte que lleva aquí en la tapa va a ayudar a regresar el Bendix. Esta pieza va aquí. Sí. El resorte en este momento no lo tenemos, pero el resorte va a ayudar a que una vez salga el Bendix, lo va a ayudar a regresar. Para continuar con el sistema de trabajo de los arranques, hemos encontrado o nos han facilitado un arranque modelo Ford, modelo 1, por medio del cual vamos a empezar el despiece. Ya entendemos y el funcionamiento de que sabemos que la corriente sale a la batería, pasa por el switch viene el punto de start, el punto de start va a ir al solenoide o relevador, alias más llamado cochinito. El cochinito o relevador, el solenoide de arranque, va a dejar pasar la corriente desde el punto positivo de la batería hasta el terminal positivo del arranque. En este caso, llegaría aquí a través de un cable número 0. ¿Por qué cable número 0? Porque es un cable capaz de soportar 300 amperios de corriente. Vamos a continuar. En este modelo hemos soltado previamente los tornillos para mejorar el funcionamiento, por mejorar el despiece. Entonces vamos a soltar primero el flancher, o un soporte que hace presión. ¿Para qué? Para evitar que ingrese algún
alguna suciedad dentro de la parte de los carbones. A su vez también tiene un soporte, que es el soporte de la latina. Esto evita de que cualquier suciedad ingrese al arranque y a su vez hace una protección para el martillo. Ya vamos a ver en la clase anterior que el martillo es una pieza mecánica que a través de un campo de atracción magnética se atraía. En el momento que se atrae, se cortocircuita, eliminando el campo de atracción y dejando trabajando los campos de giro para obligar al motor como tal a girar después que de haber salido. Si tiramos la tapa protectora y observamos que tirar la tapa protectora, vemos el mal llamado martillo. En este caso, en la clase pasada no vimos el martillo porque no lo teníamos. En este caso se va a ver el martillo. Se va que él suena como si fuera un martillero, pero a su vez que él cae, el piñón de Bendix sale. Y a su vez, él desconecta o desenergiza a través de una lámina, o sea, la lámina que se desenergiza el campo de atracción que se encuentra en un lado del arranque. Este campo de atracción lo que va a hacer es atraer los metales, un electroimán. Este electroimán, al atraer los metales, atrae el martillo con una buena fuerza de atracción. En ese momento, la atracción que trae empuja lo que es la lámina hacia abajo. En el momento que él empuja la lámina hacia abajo, saca el piñón, desconecta el campo de atracción y en ese momento que desconecta el campo de atracción, empieza a trabajar el campo giratorio. Vamos a seguir el despliegue para ir conociendo sus partes. Algunos modelos presentan una capa o un acolchonado que evita que la mugre ingrese, para evitar que como tal el arranque se tienda a ensuciar demasiado o tener carga de grasa, aceite, oxidación o una mugre intente crear una especie de resistencia a paso del martillo, obligando a que en una oportunidad no active. Cuando se oxida le cae agua, le cae mugre o aceite ligado con polvo, tiene una masilla que evita que la pieza como tal no baje. Proseguimos. Retirando los soportes, los tornillos largos, el soporte del motor de arranque, vamos a conocer las partes que tenemos. Tapa posterior. Tapa posterior, en este caso, tenemos que aquí está remachada. Esta remache que tenemos aquí, o se verá a continuación, son los remaches que sostienen la parte de los carbones. ¿Qué quiere decir esto? La portacarbonera está remachada dentro de la tapa. En algunos otros modelos no la presenta así, sino de otra manera, carbones aparte. Para poder retirarla tenemos que primero soltar los carbones positivos que se encuentran ligados al devanado. Si se pone aquí, retiramos esto, la tapa delantera, con el resorte que anteriormente no hacía falta. ¿Se acuerdan el resorte que no te mostramos al principio? Que el resorte que se encargaba de hacer que la pieza como tal regresara. Ya el piso ya lo levantamos. Listo. La cupilla de soporte que evita que la pieza como tal desgaste la tapa de hierro colado. Vamos a proseguir. Vamos a retirar la parte de los carbones positivos que se encuentran acoplados en la carbonera. Esto le lleva de paleta. Retiramos los carbones. Carbón positivo, haciendo hacia atrás el resorte de soporte y retiramos el carbón de buena manera. Hace aquí un poquito más borroso. Primer carbón, segundo carbón. Tengan en cuenta que al hacer este trabajo tienen que tener la precaución de evitar de hacer mucha presión, ya que estos resortes tienden a salir disparados. Retiramos dos, están faltando unas. Observan que aquí se nos salió un alambre que es el resorte que se encarga de hacer presión. Aparentemente los 4 resortes estaban acoplados directamente a la tapa, quiere decir que los carbones están en la parte inferior completa, de manera alternada.
positivo, negativo, positivo, negativo. Son de manera alternada. No son seguidos, positivo, positivo, no son alternados. Porque en la parte mecánica, la parte eléctrica es 180 grados eléctricos, pero la parte mecánica es 90 grados mecánicos. Retiramos vamos a retirar la cupilla o el soporte de fijación del martillo. Al retirar el soporte de fijación del martillo, que es martillo suelto, y no sale, muchas veces no sale fácilmente, no hace un pequeño giro y hacia afuera. Retiramos el rotor. Podemos físicamente observar que el rotor que tenemos aquí a continuación está en óptimas condiciones. Estamos explicando cómo trabajan las piezas. Está compuesto por rotor bendy, en este caso el bendy en la parte superior, con el soporte de resorte para evitar que en el momento que salga, si no logra calzar, el pequeño recubrimiento, el espacio de recorrido que presenta a través de esto, nos va a dar un pequeño giro más para poder calzar los dientes con el volante, en caso de una falla. La comprobación del mismo ya se realizó en la clase anterior, donde comprobamos prueba de derivación a masa o prueba de circuito abierto. Colocamos negativo en el hierro y con el otro punto probamos en cada uno de los terminales de cobre para ver si no hay comunicación con el hierro, donde determinamos que no hay comunicación y nos da cuenta que está buena la masa. Circuito abierto nos damos de cuenta cuando hacemos la conexión de este punto y colocamos cada una de las celdas identificando que no hay ninguna celda abierta o desconectada. Ya conocemos el martillo que también está acoplado en este caso cerca de la horquilla. Esta horquilla prácticamente es un conjunto que trabaja en el sistema mecánico. Aquí presentamos el campo que habíamos visto anteriormente, que es funcionamiento normal, donde en este campo tenemos el campo de atracción con su punto de desactivación y los otros tres campos son puntos de funcionamiento del mismo o campo de giro. Repetimos: tapa posterior o protección, tapa o plancha de soporte, resorte retractivo o resorte de retracción, porque lo que hace es hacer presión para que la pieza como tal regrese, y el campo magnético atrae esta fuerza, vence la fuerza del resorte y aumenta el movimiento que hace salir el piñón hacia afuera. La tapa posterior junto con los carbones, observa que el punto positivo de activación tiene un soporte donde está aislado completamente, pero sirve de soporte para la conexión del punto positivo de los campos. ¿Cómo se comprueba esta parte? Se comprueba de la siguiente manera: derivación a masa, positivo aquí y con el negativo a través de un bombillo probador determinamos que no haya comunicación entre los positivos y el hierro. Puede haber comunicación siempre y cuando esté conectado esto, pero para determinarlo hacemos un pedazo de cartón aquí para poder crear una relación. Cuando queremos comunicar si hay circuito abierto, entre el punto y los positivos debe haber continuidad. Si hay uno de los positivos que no trabaja, está circuito abierto, está desconectado. Hasta ahí estamos bien. Esta es la tapa de un arranque que en condiciones normales se puede decir que es un arranque, ¿qué dijimos que era? Sincrónico. ¿Por qué sincrónico? Porque la separación del cuello de salida es mucho menor que la del carro automático. Aquí tenemos una tapa de carro automático donde vamos a observar que el cuello de separación se ven casi iguales, pero la separación es diferente en la parte de inferior. Este pequeño desplazamiento de 2 centímetros hacia atrás hace que el flancher como tal, el bendy no toque con el flancher o no roce con el sistema mecánico. Vamos a realizar el proceso de armado. Para el proceso de armado vamos a usar la colaboración de los compañeros, ya que como no estamos trabajando sin prensa necesitamos manos adicionales. Primero empezamos de la parte de abajo hacia arriba. La tapa protectora, la arandela de presión o la arandela que evita que la parte rebosante destruya la parte interna, pero estaba acoplada con esto. Pero ¿qué sucede? Si yo lo pongo así y después le meto esto, la parte del estator no va a calzar. ¿Qué tengo que hacer? Hacer algo conjunto, porque muchas veces se equivoca uno. ¿Qué hacemos? Lo siguiente: primero
se introduce dentro del campo, con mucho cuidado. Se calza o se introduce la parte del martillo. Tenemos que calzamos aquí las aletas en la horquilla. El soporte, observan que estamos haciendo con mucha precaución. El compañero aquí debería meterlo así, pero tenemos que meter primero el resorte. El resorte de soporte, voy a meterlo un poquito para poderlo presentar y le vamos buscando el fuego. Hay un detalle que nosotros nombramos aquí, hay un pequeño pivote o punto de apoyo. Este punto de apoyo, dice a nosotros el sentido del campo. Si este punto de apoyo está roto, al girarse un poquito hacia un lado o un poquito hacia el otro, el campo correspondiente a la tapa, lo que nos va a hacer es que empezar a rozar. Lo digo porque me pasó con un arranque que lo estuve armando y me maté casi una semana con ese pequeño inconveniente. No, porque está echamos mucho experimento. Sí, con eso. Ahora, para proseguir, vamos a introducir la tapa posterior. O sea, la tapa posterior no vamos todavía colocar los resortes. Cuando introducimos la tapa posterior, en la parte de los espacios tenemos que hacer el juego para poder introducir los carbones. Recuerden que no pueden estar los carbones en la misma posición. Tienen que estar positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, tiene que estar alternado. Puede ser que este sea negativo y este positivo, pero tiene que estar alternado. No puede estar dos positivos por un lado y dos negativos por otro lado. Vamos a colocarlos, ubicamos la posición. Aquí tenemos positivo, negativo, positivo y negativo. De manera que los tenemos todos en posición para poder realizar el armado. Para evitar que se movilice, hacemos el ajuste, o colocar los tornillos de soporte para evitar que se nos mueva y nos quede más fácil el armado. A continuación les comento que tengo en el lado izquierdo el encargado de SEMA, el sustrato, el encargado del área y el compañero del curso que nos está colaborando. Ahora, pero colocando los tornillos de soporte, es más fácil levantar la lámina y introducir el resorte de soporte. Vamos a acotar que la tapa tiene una propiedad. En la parte de estos dos que tenemos aquí, si se puede observar bien, tiene una parte plástica que son unos aislantes. Estos aislantes evitan de que el punto positivo toque la tapa negativa. Es por ello que vamos a introducirlos primero antes de llegar a la parte interna, que es la parte de los negativos. Vamos a levantar el destornillador lo que son el parte del resorte e introducir el carbón positivo. Ya estando dentro, nos da más facilidad para su manipulación. Ahora introducimos el otro positivo, que está de este lado. Como él tiene extensión larga, nos da posibilidad de jugar con él. Ahora vamos a introducir los carbones positivos dentro del sistema. No sé qué dice el que yo armé el arranque del hermano mío. Aquí yo tengo el 1. Y hay que mandar el otro. Habiendo ingresado los dos positivos, quedan solamente los negativos, donde están las partes positivas, los aislantes. Vamos a colocar los tornillos de sujetación otra vez para evitar que se nos vayan a
salir. Y proseguimos con los negativos que faltan. Por problemas de la luz o flujo eléctrico que está fallando, no podemos probarlo. Ya, bueno, así puedo soltarlo ya por lo menos, que ya no se va a desarmar tanto. El profesor Prato aquí nos trajo un gancho que nos puede servir de utilidad para introducir los dos que faltan. ¿Sí ve ahí? ¿Qué nos va a decir nada para todavía? Introducimos el corro para atrás. Ya habría ingresado. Suéltelo. Okay, ya ingresamos un carbón negativo. Falta otro carbón negativo. Y aquí lo presentamos. Observe que no está puesto también. Va a ser ingresado al sistema. Ese líquido más facilito, lo agarro bien. Suéltelo. Al tener ingresados los dos carbones positivos, desde negativos, ya tenemos armada la parte fundamental del arranque. Tenemos negativo y positivo. Entonces, vamos que antes de montarlo, buscamos las partes con aislamiento, con carbones positivos, y las partes sin aislamiento para carbones negativos. Vamos a proseguir con su armado. Determinado que esté en buenas condiciones, buen colocado el piñón de bending. Está en buenas condiciones el corte de sujetación, que sujeta, y vamos a proseguir el armado. Recuérdenles Fíjate, sí. que el huelgo del aguilón, o mal llamado martillo, ¿sí?, no debe tener huelgo en esta zona porque pierde la posibilidad de separar el platino que corta el campo magnético que hace girar o activar el aguilón. El campo de atracción. Hagamos lo siguiente, acabo de llegar el eléctrico, vamos a sujetar los tornillos de soporte y metamos la corriente cuando se va físicamente, cuando él la baja y desconecta el campo magnético. Traiga el generador, por favor. Vamos a realizar la energización o el encendido del arranque. Este arranque es un arranque de 300 amperios, pero como el generador eléctrico que tenemos aquí a continuación, un generador que produce aproximadamente 150, 300, pero no llega a plenitud constante, quiere decir que para evitar quemarlo no vamos a trabajar con esta escala, sino escala media. Colocamos el negativo en la carcasa y el punto positivo, que sería la llegada a los 300 amperios del elevador o solenoide de arranque, va a ir al punto de activación positiva. Lo sostenemos con fuerza porque el mismo es bastante inquieto a la parte de funcionamiento. Por aquí vamos a visualizar cuando él atrae, y aquí observan con mucho cuidado, si pueden ver de este lado, cuando él desconecta el campo y logra hacer el funcionamiento. Observan cómo esta chispa donde el campo de atracción se destruye o se desconecta y que el mismo campo de giro lo mantiene sostenido. Observamos que cuando él atrae aquí, se sale el bending, el piñón sale en ese momento. Terminando, cuando él baja, el piñón sale. Realizando la prueba del madero, nos vamos a dar cuenta que el piñón está en buenas condiciones. El madero sentada, ni la parte interna del piñón de bending, y también que el brazo esté en buenas condiciones. Proseguimos otra vez la prueba y la prueba del madero. Observamos que hace un buen trabajo. Quiere decir que el piñón está en buenas condiciones, el piñón está trabajando en buenas condiciones y el rotor está en perfectas condiciones para acople y desacople. Y no hay pérdidas. En este momento la mesa estaba temblando. ¿Por qué? Porque la fuerza de giro que tiene es tan grande que genera una vibración. Pero si llegamos a un arranque o una batería de 300 amperios, vibra mucho más fuerte.
¿Por qué? Porque los carburadores necesitan más corriente, están pidiendo corriente para poder funcionar mucho mejor. Observamos físicamente cuando el martillo baja, activa y quita, o se activa el campo de atracción magnético para quedar activado solamente el campo de giro. Ese funcionamiento que trabaja a través del solenoide de arranque, más llamado cochinito, que hace el trabajo de un relevador o un relé de 300 amperios, cosa que los relés comerciales llegan hasta 100 amperios generalmente. Esto es anexo para la información de los arranques tipo 1. Ya hablamos de arranques tipo 2, ya hablamos de arranques tipo bronco. Y vamos a conseguir un arranque para poder trabajar los otros modelos y tenemos cómo activarlos para que ustedes puedan visualizar su desarme y posteriormente reparación o deducción de fallas. Para poder complementar el sistema interno de sencilla conexión de los modelos de arranque, ya vimos los tipos de arranque, primera generación, segunda generación, tercera generación, y los modelos posibles, también fallas internas del arranque, diferentes problemas generados por el arranque, o sea, son diferentes funciones más amplias del sistema. Pero necesitamos conocer cómo va interconectado el arranque. Hay muchas conexiones según el modelo. Entonces tenemos los arranques de arranque primera generación. Son todos arranques modelo Ford, como tipo Maverick, 250, 350 y algunos otros modelos que tomaron esta iniciativa, donde tomaron que la batería era el principio de funcionamiento, saliendo de la batería va al switch, del switch va a dar el punto de start que pasa a través del relé de activación o el relé, que es el relé más llamado cochinito o solenoide de arranque, que activando la bobina interna, que ya como la bobina interna, deja pasar la corriente por un cable número 0, el cable número 0 conduce 300 amperios aproximadamente, hacia el motor de arranque. En ese momento ya vimos que pasa la corriente al motor de arranque, se activa el campo magnético de atracción, obligando al motor como tal a funcionar. Después de este modelo vieron muchas fallas. ¿Por qué? Porque como están separadas las dos partes, o se dañaba X, se reventaba aquí, o fallaba aquí, o se faltaban diferentes puntos, y vieron la posibilidad de evolucionar un poco más. Sacaron la segunda generación de conexiones, donde pasaron el automático encima del arranque, pero también de su forma de conexión, donde el punto positivo de la batería, que un cable número 0 sigue siendo 300 amperios, va a llegar directamente a la batería. Pero a su vez también el switch start va a venir a activar al punto de la bobina del arrancador, que hace la función de arrancar, activar la horquilla, movilizar el arranque y generar el primer principio de funcionamiento del movimiento. Pero a medida que fue avanzando, este sistema estuvo aplicable a diferentes modelos de carro. Pero los modelos nuevos, a medida que vieron que sus partes eran más desechables, eran partes más plásticas, más sensibles a la paso de corriente, porque no soportaban excesivo pase de corriente, redujeron el nivel del cableado. ¿Con qué finalidad? Disminuir costos. ¿Cómo? Adicionando un relé en la parte externa. Este relé, en la tercera generación de conexiones, vamos a ver que el relé hace la función de que la corriente que sale de la batería pasa al switch del punto de start a través de un calibre número 18 de menos consumo, va a activar directamente el relé. Este relé va a ser un relevo de poca intensidad, donde la corriente a través de pasar el fusible principal va a llegar a un relé de 30x30, 0.27 y va a realizar el punto de start. Muchas veces este contacto tiende a quemarse, generando problemas que el vehículo no da arranque. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo queda botado por un contacto desgastado o un relé en malas condiciones. También puede desgastarse porque el punto puede ser que toque en alguna oportunidad el chasis del carro, haciendo un corte y el fusible se revienta. Estos fusibles se encuentran entre ignición 2, un fusible de ignición, o puede estar ubicado en un sistema de funcionamiento. ¿Por qué? Porque este sistema lo que va a hacer es activar el sistema de trabajo o funcionamiento, donde va a pasar la corriente a través de un cable que en este caso es un calibre más corto. Este calibre sería un calibre número 16, aumenta un poquito más el amperaje, reduce el recorrido del sistema, pero a su vez manda buena corriente para su funcionamiento del automático. Este arranque trabaja con un cable auxiliar que es de 150 amperios, ya redujimos o se redujo a la mitad del consumo del arranque. ¿Con qué finalidad? Amplificar lo que es la optimización de la batería o el rendimiento de la batería,
ya que a medida que el carro va evolucionando en los Aveo, en los Otra, en los Renault, en diferentes modelos del carro hay más sistemas de consumo, en que cigarrera, tenemos el quemacoco, luces altas, reproductor, luz del techo, que si luz interna, luz maleta, luz de frente, X funciones que nosotros adicionamos además al carro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que vamos a hacer es generar más consumos. En vez de aumentar el nivel del alternador, lo que vamos a hacer es reducir gastos. 150 amperios para un sistema de funcionamiento es bastante reducido y sirve para aplicar otras funciones. Donde en los vehículos Renault hay una lámina en la parte de salida del terminal, una lámina de latón especial para evitar de que cuando la corriente exceda o el arranque se vaya corto, ¿qué suceda con el arranque corto? El resorte o la resistencia se reviente para evitar que el arranque como tal se destruya. En algunos modelos, como el Renault, te pasa el switch y suena tac, tac, pero el carro no da arranque. Pero yo agarro el carro, le doy tac y lo empujo rodado y el carro enciende. Llego, quito el switch y el carro se apaga. Pero le vuelvo a dar tac y no funciona. Tumbo el arranque y lo pruebo por fuera y funciona. Vuelvo a montar y sigue la falla. Pero el relé está bueno. Esta lámina no se ve porque está bajo un revestimiento plástico. Hay que retirar el revestimiento plástico, ve que está reventada. Soporta aproximadamente 150 amperios, no soporta más de eso. En algunos vehículos, como modelos nuevos, camionetas nuevas, actualizadas, este sistema de relé o este sistema de funcionamiento trabaja con una resistencia sencilla, una resistencia polarizada. Esta resistencia polarizada que tenemos aquí pequeñita es una resistencia que evita de que si te coloco la batería al revés se queme el sistema del alternador y intente quemar la batería. Es por eso que inmediatamente se destruye. Es por eso cuando muchas veces ha sucedido que el mecánico no se acuerda cómo va la dirección de los cables, lo que hace es que al colocar los cables, porque se confundieron y equivocaron los colores, pues no quería se puede decir el funcionamiento de los cables, ¿qué sucede? Queman la diodera del alternador o queman, es un cortocircuito dentro del vehículo. Es por eso que es polarizado en las camionetas modelo nuevo. Si lo queman no se consigue el repuestico porque es muy original de la camioneta. Hay que importar o hacer un puente a través de un cable o un sistema de conexión. Este sistema es muy aplicable también con un sistema de alarma. Hay vehículos originales los cuales presentan un par neutro, un sistema de seguridad de que evita que si usted no pisa freno, el carro no da arranque. Otro sistema de que el carro está encrochado, el carro no da arranque. Si no está en par o neutro, el carro no da arranque. Más adelante vamos a ver cómo trabaja el sistema par y neutro dentro del vehículo. Pero el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es el mismo, ¿por qué? Porque trabaja con un sistema de relevo, donde el sistema de switch es relevado por el automático, que el automático hace la función del arranque y a su vez hace el pase de corriente para que funcione el arranque. Este arranque puede ser de muchos modelos: arranque de bronco, tipo bronco, arranque de transmisión vertical, transmisión horizontal, arranque de alta velocidad o baja velocidad. Los arranques de alta velocidad y de baja velocidad son arranques que en alguna oportunidad le quitan un carbón negativo para aumentar el sistema de giro o la velocidad de giro. ¿Para qué finalidad? Intentar que el vehículo tenga menos posibilidad de movimiento para encender con mayor velocidad y mayor eficiencia, sin necesidad de dar tantas vueltas para poder encender. Muchas veces preguntan, pues yo le monto un arranque al carro y demora mucho en encender. Puede ser que no sea el correcto para su carro, porque los carros Chevy o Chevy Star son vehículos que trabajan con arranque de alta velocidad. Si el arranque de baja velocidad, tiene que tomar en cuenta que cuando pase el switch el carro va a prender, pero va a demorar un poquito más, 2 o 3 segundos más para poder encender. Eso es toda la diferencia, pero el funcionamiento es el mismo. Si venimos al sistema de cuarta generación, los sistemas de generaciones posteriores, anteriormente, los arranques vienen trabajando con el sistema, pero cuando ustedes tenían un carro grande, una turba, tenían que ustedes montarse por un lado e intentar girar la llave con la turba levantada. En los vehículos más nuevos, más actualizados, se dio un sistema mejor. Como son aplicables a vehículos diésel, son aplicables, ¿por qué? Porque el sistema del switch es relevado por un primer relevador.
un relé, donde de activar el relé deja pasar la corriente de emisión. Ya en la llave pasada, indicando que está la llave pasada. El sistema de emisión lo que va a hacer es dejar pasar la corriente. Esta corriente lo que va a hacer es activar el relé que está en la parte de atrás de la rueda. La rueda, generalmente del pasajero, hay unos relés en la parte de abajo. Esos relés van a activar directamente el arranque. Hace un segundo relevo, ¿por qué? Porque de este punto a este punto puede ser que en la torba, al levantarlo y bajarlo, el cable se pueda destruir o romper. Luego de una oportunidad se puede quedar prensados los cables y cortarse o destruirse. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto lo que hace es que evita de que si el carro no encendió por este método, podemos prenderlo por otro método auxiliar. ¿Qué es esto? Los motores diésel no necesitan la corriente para poder encender, sino ellos encienden por lo que llamamos la combustión de encendido por compresión. ¿Qué es esto? La presión es tan alta que inmediatamente la mezcla se enciende por sí sola. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hace que la mezcla como tal se encienda sin necesidad de una chispa, pero hacia los tiempos de Otto casi completamente normal. Cuando la auto está levantada, hay un botón en la parte de atrás, puede ser una llave, un botón rígido o especial. Usted al pulsar el botón lo que hace es que da encendido al vehículo, con la finalidad de que no tenga necesidad de estar montado en la turba, poder prenderlo. Entonces él usa el botón, él activa directamente el relé externo y el arranque va a funcionar. Muchas veces se deteriora el relé externo porque le cae agua, humedad, desgaste, funcionamiento. Muchas veces falla internamente porque el relé interno puede ser que sea quemado, dañado, destruido, o la comunicación del punto relé 1 al relé 2 esté interrumpida. O puede ser que internamente puede tener desgaste de carbones, fallas comunes, desgaste de funcionamiento o contactos. Entonces, ¿qué pasa? Todo está protegido a través de un sistema de funcionamiento. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta en este sistema? Muchas veces el carro no funciona y entonces decimos que el arranque. Vamos el arranque, lo probamos en la mesa y funciona. Y no sabemos qué hacer. La falla puede estar en el relé de detrás de la rueda, que es el relevo externo, o el relevo interno. Para poder tener o la conexión del relevo externo al relevo interno al relevo externo, que es la conexión que lleva desde el switch hasta el punto externo que va a conectar al arranque. Eso en carros modelos más grandes o vehículos más pesados. Los arranques más pesados o los arranques de International, Kodiak o arranques de camiones grandes son parecidos a que arranques modelo segunda generación o primera generación. Primera generación casi no se ven, pero son muy parecidos a segunda generación Chevrolet. La diferencia es el tamaño en largo y peso. Si el arranque Chevrolet pesa aproximadamente de 1 kilo, 2 kilos, digamos, este pesa 5. Entonces, ¿qué pasa? Tener mucha precaución en el funcionamiento del mismo, pero cambia el tamaño. Entonces, tomar precauciones y antes de tumbarlo, diagnosticar qué está fallando. Si el sistema de relevo o el sistema de arranque. Antes de tumbarlo, porque primero que todo es incómodo. Segundo, es pesado. Y tercero, para comprobar necesitamos una batería de 24 voltios para su funcionamiento. Entonces, tener mucha precaución al momento de trabajarlo en arranque como el cargo, en el PR 815 o International, etcétera, de vehículos utilizados para trabajo pesado. Entonces, estas son las generaciones que tenemos para continuación el sistema de conexión. Tómenlas en cuenta al momento de su trabajo de estudio. Mucha precaución en el trabajo de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Conozcan las conexiones más eficientes o las conexiones más conocidas en los vehículos.